¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, hermanos. Estamos aquí nuevamente en una enseñanza más de nuestro Señor Jesucristo, trayéndoles en este día domingo la palabra del Señor. Bueno, sin más por el momento, el tema de hoy se va a llamar el profeta Elías, el hombre que amó a Dios y los falsos profetas de Baal. Ese va a ser el tema de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en la enseñanza del gran profeta Elías, que fue el gran hombre de Dios, un hombre que en verdad amó y obedeció a Dios. Por tal motivo decimos que Elías amó a Dios. ¿Por qué? Porque él le obedeció. ¿Sales? Antes de empezar esta prédica, esta enseñanza, vamos a ver un poquito de la historia de Elías. ¿Quién es Elías? ¿Cómo fue? ¿Dónde vivió? ¿Quién era? Un poquito de su biografía vamos a ver. ¿Sales? Entonces, para comenzar, les voy a empezar contando que Elías fue un profeta hebreo que vivió en el siglo 9 antes de Cristo. Su nombre en hebreo era Eliahú, el cual significa mi Dios es Yahweh. Elías era oriundo de Tishbe, en la región de Galad, del oriente del Jordán. Y de él es quien habla la Biblia en Primera de Reyes capítulos 17 y 18 y en Segunda de Reyes. ¿Sales? Yo en esta enseñanza de hoy no la voy a tomar toda porque se me alargaría mucho la prédica, pero sí voy a agarrar los puntos y los temas que a mí personalmente se me hacen los más importantes. Aquí nos habla de cómo a Elías lo persiguieron falsos profetas, cómo lo quisieron matar, cómo tuvo que huir, cómo cayó en depresión porque él se sintió solo, creyó que él era el único profeta ya bueno que profetizaba la verdadera palabra de Jehová. En fin, ahorita vamos a entrar a la palabra paso a paso. Para eso y para empezar con esta preciosa lectura de la Biblia, preciosa historia, porque es historia, no es leyenda, es una historia real del gran profeta Elías, los invito a que me acompañen a la Biblia, obviamente, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Desde el versículo 16 hasta el 46 vamos a empezar a leer. Dice así: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Les comento, Acab era el rey que gobernaba en ese entonces al pueblo de Israel. ¿Sales? Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal. O sea, esos 450 profetas eran falsos, eran de Baal. Baal era un demonio, una deidad, era un ídolo que adoraban. Algo así como viene siendo Baal, Astarot, Belzebú, Nimrod, bueno, entre tantos dioses falsos que se adoraron en la antigüedad, que en realidad eran demonios y que hasta hoy en día existen y persisten, pero en diferentes estatuas, por así decirlo, con diferentes nombres. Pero bueno, ese es otro tema. Sigue diciendo, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, o sea, era la reina de ese entonces del reino de Israel. Esa mujer bíblicamente es conocida como una de las peores mujeres que estuvo poseída por un fuerte espíritu demoníaco que hizo tanta maldad en ese entonces. Ella le gustaba hacer aún orgías para adorar a Baal. Ella sacrificaba niños a Baal, cortaban sus venas y su sangre, derramaban sangre para hacer cultos a Baal, entre tantas otras cosas horribles. Ella era Jezabel, y sobre todo era quien mandaba y daba órdenes en la casa del rey. ¿Sales? O sea, ella no era una mujer sujeta al rey, no era sujeta a Acab. ¿Sale? Entonces seguimos hablando de esto. Dice, entonces Acab, o sea el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense nada más lo que le dijo Elías al pueblo. Le dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí se está dirigiendo al pueblo, aquí se está refiriendo y dirigiendo Elías al pueblo de Israel. Recuerden que en las prédicas anteriores yo les he dicho que hoy en día nosotros hemos pasado a tomar la herencia espiritual de Israel. Entonces hoy lo que la Biblia le habló a Israel, hoy nosotros espiritualmente también es palabra para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios en la Biblia es eterna y perpetua, que vive para siempre. ¿Sales? Entonces Dios este mensaje lo dejó para su pueblo, esto fue pasado y vivido en los judíos, pero también es espiritualmente para nosotros. ¿Sale? Espiritualmente, no que nosotros tenemos que judaizar ni hacer nada de eso, ni hacer sacrificios, ni usar kippah, ni nada de eso. Nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros aquí vivimos en la gracia, ya somos salvos por gracia, por la muerte y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos lavados, perdonados y redimidos y justificados, ¿sale? Estos solamente son como enseñanzas, pero como enseñanzas debemos entender todo lo que a Dios Padre no le gustó de su pueblo, cómo su pueblo se alejó en pos de los Baales, o sea, en pos de falsas doctrinas, en pos de falsos profetas, ¿sale? Entonces así nosotros somos hoy el pueblo de Dios que hemos recibido la promesa también del reino de Dios. Nuestra tierra prometida ahora no es la tierra de Canaán como lo fue con los judíos. Ahora nuestra tierra prometida es más grande todavía. Es el reino de Jesucristo, es el reino de Dios, es la nueva Jerusalén. ¿Sale? Entonces, por lo tal es lo que yo les explico, que nosotros somos el Israel espiritual hoy en día. Ojalá que me estén entendiendo, porque esto es algo espiritual. Necesitamos ponernos en espiritualidad para poder entenderlo. Sigo diciendo aquí, les vuelvo a comentar. Por eso aquí dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Así es lo que nos dice a nosotros. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? O sea que no podemos estar con Dios y con los Baales. O sea, no podemos estar con un pie dentro y con uno fuera de la iglesia. O estamos o no estamos. No podemos servir a dos señores, nos dice la Biblia también. O porque quedamos mal con uno y quedamos mal con el otro. De hecho, eso hablé un poquito del otro. La predicación pasada. ¿Sales? Pero a esto es a lo que se refiere donde nos dice eso Elías. Donde nos dice que dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Así nos dice, hermanos. Si Jehová es nuestro Dios, sigámosle. Dice, si Baal es nuestro Dios, pues vayamos en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando se confronta al pueblo de Dios, cuando se confronta hoy en día a las iglesias, a los pastores, a los cristianos, con la Biblia en la mano y nos enseña lo que la Biblia nos dice realmente, el mensaje verdadero del Padre Altísimo, Creador de nuestro Señor Jesucristo, eso no nos gusta. Muchos optan por quedarse callados y después se empieza a murmurar, este ya está loco, este ya anda alucinando. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que nos están enseñando, lo que la Biblia nos dice, no nos gusta que nos confronten con la verdad. Nos gusta que nos estén acariciando. Pero bueno, sigo adelante. Simplemente aquí dice eso. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claro, porque a nadie le gusta escuchar la palabra verdadera del Señor. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense los dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Me voy a detener un poquito aquí para explicar.
En el versículo 22 dice el profeta Elías, volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. En ese entonces hubo una persecución, hermanos, fue más o menos aproximadamente en el siglo IX, hubo una persecución por parte de la mujer, de la reina Jezabel, esposa del rey Acab. Hubo una persecución de los profetas de Jehová, que a ellos eran de los reyes que Jehová les mandaba palabra por medio de los profetas verdaderos de Jehová. Pero a ellos no les gustaba escuchar, especialmente a Jezabel. ¿Por qué? Porque vivía en pecado todavía. A ella le gustaba la lujuria, le gustaba mandar al rey, le gustaba hacer todo lo contrario a los mandamientos de Jehová. Entonces, cuando Jehová agarraba a sus profetas y los mandaba, esta mujer los mandaba a matar. Y Elías llegó a creer que los había matado a todos y que el único profeta de Jehová que quedaba en esos tiempos había sido él mismo. Por eso aquí es que Elías en el 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ella levantaba a sus propios profetas. Ella decía, yo te unjo a ti, tú vas a ser profeta, profetízame. Y así levantó tantos, dice que tenía 450 profetas. Y fueron hechos y levantados por ella misma. ¿Por qué? Porque esos profetas eran falsos profetas que en realidad Jehová no traía palabra a ellos. Mas a ella le gustaba que le dijeran, reina, tú vete a la guerra, tú vas a ser prosperada, tú vas a ganar, tú puedes ir contra el reino de Siria y tú los vas a derrotar, o tú, rey, esto. El chiste es que eran puras cosas buenas y prósperas. Por tal motivo Jezabel se dedicó a perseguir y a matar a todos los profetas de Jehová. Imagínense nada más. ¿Les suena algo parecido eso a lo del día de hoy? ¿Cuántos falsos profetas no hay en redes sociales hoy en día? Que han dicho, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Oh, este es el año en el 2020, este es el año donde no va a haber plagas, no va a haber peste, donde todo va a ser bonito, bueno en este año. ¿Y cómo estamos, hermanos? Porque en realidad esos falsos profetas nunca han recibido la palabra de Jehová. Es palabra inventada de ellos, de su turbio corazón. Recordemos que la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá doctrinas de demonios. Y espiritualmente, hermanos, muchas iglesias ya están tomadas por demonios. Los pastores, los profetas, muchos de ellos ya están tomados por los demonios, hermanos. Debemos de estar muy en alerta, debemos de ser muy vivos, debemos de escudriñar la palabra para poder ver y para poder obtener y observar qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué quiere que hagamos, y para poder decidir en pos de quién queremos ir. Si queremos ir en pos de Jehová, de nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y seguir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro justificador, o si queremos estar en el medio de los Baales, si queremos caminar en pos de los Baales. Aquí nos lo dijo Elías. Nos lo dijo Elías aquí en el 21. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea que no podemos estar en dos. La Biblia es clara y nos lo dice. No podemos ser tibios. O somos fríos o somos calientes. No hay una parte intermedia. La Biblia es clara, en muchas partes nos lo dice, o eres frío o eres caliente, porque la Biblia dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, así lo dice la palabra. Yo digo la palabra como está escrita, tal como lo dice, hermanos, Yo no voy a andar con cosas halagüeñas. Yo les voy a predicar la palabra como está escrita y palabra verdadera, palabra que llegue al corazón, palabra que nos duela para entender dónde estamos. O estamos con los Baales o estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el que vive y reina para siempre. La gloria y la honra sea para Él. Sigamos aquí. En el 25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo de ellas. Aquí les explico un poco más, ¿sale? Aquí Elías está haciendo, llamémosle así, tipo una apuesta. Él va a poner a prueba a su Dios, al Dios de ellos, al Baal, al demonio ese horrible. Y él va a poner también, él puso al poderoso, al rey de los ejércitos, al rey de los espíritus, al eterno, al Shaddai, al Kadosh, a Jehová de los ejércitos. A él puso a él. Y en ese entonces a los dioses, a Jehová, se le hacían ofrendas, se le hacían sacrificios,
que agarraban un becerro, lo desmenuzaban, lo ponían en un altar, le prendían fuego y lo ofrecían en ofrenda para Jehová. Entonces los seguidores de Baal lo mismo hacían con su dios falso. Entonces Elías les dijo esto, le dijo, ok, dice, reúnenme todo el pueblo, le dijo al rey Acab, reúneme todo el pueblo y tráelo y júntalo. Y que tus profetas armen su altar, que maten su buey, lo preparen y que empiecen a orarle a su Dios y que descienda fuego sobre su altar. Y yo haré lo mismo, dijo Elías, yo haré lo mismo, yo prepararé mi buey, mi altar, y yo voy a pedirle a mi Dios, a Jehová de los ejércitos, que caiga fuego sobre él y lo consuma. Y el Dios que responda, ese sea Dios. Y al pueblo fue cuando dijo el pueblo, bien dicho, que así sea. Vamos a ver qué es lo que va a seguir, qué es lo que va a pasar aquí en esta competencia, por así decirlo, ¿verdad? En esta apuesta. Dice así, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo, vosotros primero, pues sois los más, o sea que son la mayoría, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjense nada más aquí lo que dice este versículo en particular. Yo lo conecto hoy en día cómo están muchas iglesias. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos, aquí está el mensaje, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Qué les da a entender aquí eso? ¿Cómo están muchas iglesias hoy en día? Parecen cucarachas fumigadas. Anda ahí, he visto en redes sociales unos pastores que en realidad se les ve hasta la cara del demonio ahí metido dentro de ellos, en la forma de caminar, y andan ahí sobre la gente soplándoles o pegándoles con el saco y tirando a la gente, aventándolos con el mal aliento que les avientan, y la gente cae como cucarachas fumigadas ahí dando vueltas, retorciéndose en el suelo. Fíjense nada más lo que dicen aquí, que andaban saltando cerca del altar, o sea, andaban brincando como locos, en un desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nosotros no podemos andar revolcándonos en el suelo ni revolcándonos en el piso. ¿Hay fuego del Espíritu Santo en las iglesias? Claro que hay fuego del Espíritu Santo. Pero también hay fuego de los Baales, y debemos entender eso, que Baal está metido en muchas iglesias y no podemos caer en esos juegos. ¿Sales? Entonces sigue diciendo aquí esto, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarles. Fíjense nada más aquí lo que hacía Elías, el profeta Elías, el gran Elías de Dios, el gran Elías que amaba al Señor, dice que se burlaba de ellos diciendo, gritadle más fuerte porque Dios es. Quizás tu Dios está dormido, les decía Elías, o tiene algún trabajo, tal vez va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ese Elías, hermanos, la verdad les soy honesto, a mí me encanta ese Elías. Tiene un espíritu que yo le pido a Dios que me ponga espíritu de Elías. Eso es lo que yo le oro a mi Señor, que me ponga en el espíritu de Elías, en el espíritu de Juan el Bautista, que tuvo conforme a la palabra el mismo espíritu de Elías, el espíritu del apóstol Pablo, porque fueron recios en la palabra y fueron buenos en el corazón. En el fondo de su corazón ellos predicaban la verdad con denuedo, con autoridad sobre todo, no con lisonjerías, no con mentiras como se hace hoy en día. Hoy en día quien habla la verdad, quien les dice la verdad, son perseguidos como Elías. ¿Sales? Pero sigamos aquí lo que sigue diciendo. Que Elías se burlaba de ellos, diciendo, grita en voz alta porque tu Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Por qué Elías les decía eso? Pues porque un Dios ni tiene trabajo, un Dios ni siquiera duerme, un Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo entiende. Y siguió diciendo, y ellos clamaban a grandes voces, fíjense nada más, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea que esta gente, los Baales, los falsos profetas, esta gente loca, aún se tasajeaban las manos, los cuchillos se sangraban, hermanos, y derramaban toda la sangre
sobre la ofrenda para que Baal los escuchara. Y aquí estaba Jehová a un lado esperando el tiempo de Elías. Mucha gente dice, pero es que yo creo en estos Baales, yo creo en esto y en aquello, pues porque me hacen milagros. Hermanos, amigos, claro que les hacen milagros, porque el espíritu invisible, el espíritu que no logramos ver, el espíritu de los demonios, esa energía esotérica, ellos tienen poder también. No por nada se quisieron levantar y darle golpe de estado a Dios en las alturas. Claro que tienen poder y toman cualquier cosa, cualquier objeto para poder moverlo, para poder hacer milagros. Si aquí Jehová no hubiera estado, ¿cómo les dijera aquí? Si aquí Jehová, un suponer, si aquí Jehová no hubiera sido el propósito de él estar aquí con Elías, él hubiera dejado aquí a todo el pueblo de Israel que recibieran grandes señales de los Baales, ¿sale? Porque ellos tienen poder también. Entonces cualquier demonio, cualquier deidad, tienen poder también porque ya son tomados, ya están ahí, ya son morada de demonios. Y los demonios tienen poder también, mas no sobre el pueblo de Dios, no sobre nosotros que estamos en la sana doctrina. Eso yo se los digo por experiencia y yo se los digo con toda la autoridad que el Señor me presta a decir. Y Él me es testigo hoy en día de eso. Pero sobre todo yo soy el testigo de Él, quien yo doy toda honra y toda gloria a Él. Porque gracias a Él, todas esas cosas, antes de yo convertirme, hermanos, créanme que a mí me aventaban zapatos. Yo llegué a mirar sombras por el techo de mi casa. Yo llegué a mirar, bueno, tantas cosas que no les puedo explicar porque son aterradoras y la verdad que hasta parecen de ciencia ficción. Pero de que hay un mundo invisible, hay un mundo invisible, hermanos. Donde nos toman los demonios, nos pueden tomar. Donde muchos demonios han tomado iglesias, donde muchos demonios han tomado imágenes, cuadros, estatuas y todo lo que ustedes quieran. Han tomado presidentes, han tomado gobernadores. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, Y acuérdense que la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán muchas doctrinas de demonios. O sea que los demonios están controlando ya hoy en día la gran mayoría de todas las doctrinas. Vamos a seguir aquí lo que sigue diciendo. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. O sea que desde muy temprano en la mañana estuvieron gritando como locos. Dice aquí que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. O sea, estuvieron todos desordenados, todos locos. ¿Cómo están esas iglesias donde andan brincando como cucarachas? Donde sale ahí Cash Luna con su zapa y ¡fua! Y todos caen al suelo como cucarachas. Un demonio enorme vive ahí en ese falso profeta Cash Luna. En todos ellos, hermanos. Cuidado, hermanos, cuidado, porque el tiempo se acerca. No podemos estar ahí con el lado de los Baales. La palabra de Dios dice y es clara: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Reconozcamos la voz del Señor, pero solamente la vamos a reconocer si nos metemos a leer las Escrituras, hermanos. Porque en la Escritura es donde está la vida, la verdad y el camino, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nadie viene al Padre sino por mí. Solo por Él lo dijo claro. Nadie viene al Padre sino por Él. Mucha gente dice, es que yo no los adoro, yo los venero. Pues es lo mismo, Dios no permite ni adorar ni venerar. ¿Sales? Ni hacer fiestas ni nada. Dios lo único que pide es aceptar y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y Él nos va a llevar por ese camino para llegar a la vida eterna. Fue el motivo por lo que Él vino. Para eso vino. Para salvarnos y sacarnos de este mundo, de lo que está a punto de acontecer, hermanos. Tengamos cuidado, Cuidados tengamos, porque estamos muy próximos a ese bello arrebatamiento que está a punto de acontecer, lo que estamos esperando los cristianos, los que estamos esperando los verdaderos hijos de Dios, porque el Señor está próximo a levantarnos entre las nubes, en esos torbellinos de fuego, de viento. Estamos próximos donde el Espíritu nos va a salir de nuestro cuerpo, nuestra alma va a salir y vamos a subir a las nubes, y ahí vamos a esperar al Señor en el aire, y de ahí nos va a llevar a la casa del Padre, donde seremos salvos. Ese es el motivo por el que Él vino, no para llenarnos aquí de gloria, de lujos y de todo eso. Estamos en su palabra, somos obedientes de Él,
Claro que también nos va a prosperar. Claro que nos ama, claro que es bueno. Pero para eso nosotros debemos de amarle. Así como Elías amó al gran Señor, al Altísimo. ¿Y cómo le amó? Obedeciéndole. Porque tú no puedes decir que amas a alguien si ignoras su palabra. Eso te hace mentiroso. Si tú amas a alguien, créele. Jesús lo dijo, crees en mí, creed en mi Padre. Crees en mi Padre, cree en mí. Ahí está. Quien ama, cree. Quien dice yo amo, pero no cree, y sobre todo no obedece, eso le hace mentiroso. Vamos a ver aquí lo que sigue diciendo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. O sea que los falsos profetas estuvieron brincando como cucarachas fumigadas, como locos gritando, y no hubo nada de fuego. Dice Elías, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Imagínense la fe del profeta Elías, del gran Elías. Imagínense en esa fe que él tenía. Él pidió que aventaran cántaros de agua sobre la carne, sobre el altar. Aún mandó hacer 2 zanjas alrededor y pidió que las llenaran con cántaros de agua. Por si alguno ahí entre todos ellos dijeran, ay, es que eso no es cierto. Como hoy en día dicen, ay, es que eso es mentira, Jesús no viene, Jesús ya vino, bla, bla, bla. Todos esos incrédulos, ¿sale? Así lo mismo que Elías hizo eso. Él puso agua por arriba, por abajo y alrededor del holocausto, o sea, de la ofrenda que iba a ofrecer a Jehová. Para que no quedara duda y no dijeran, es que a lo mejor puso fuego escondido debajo. Pues por si estaba esa duda, lo remojó con agua para que ese fuego se apagara. Por si a alguien por ahí se le ocurría, por si salía algún incrédulo, ahí estuviera la prueba de que fue apagado con agua. Vamos a ver lo que va a pasar más adelante. Sigue diciendo, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así dijeron los israelitas. Entonces imagínense nada más cómo Jehová le respondió a Elías. Dice la palabra que Jehová que entonces cayó fuego. Imagínense, cayó un torbellino de fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea que barrió prácticamente con todo, no quedó ni siquiera polvo del agua del altar, ni mucho menos del holocausto que estaban poniendo, porque el Señor de los ejércitos respondió a su siervo y lanzó fuego consumidor que no dejó ni rastro de lo que era. Entonces, viendo todo eso, el pueblo se postraron y dijeron, verdaderamente Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así dijo el pueblo. Ahora vamos a ver lo que sigue después de esto. Después de esto, dijo Elías, prended a los profetas de Baal. O sea, agarren a los profetas de Baal, tómenlos y tráiganlos, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Imagínense nada más este Elías. Yo me pongo a pensar a veces en la vida de Elías, cómo fue su obediencia, su amor a Dios. Aquí ya me lo imagino. Imagínense nada más
degollando a 450 falsos profetas. ¡Qué bárbaro! Yo creo que se ha de haber aventado desde el mediodía hasta el anochecer, hasta el otro día, degollando tanta gente, degollando tanto falso profeta, porque Elías era un hombre que se llenaba de celo por los falsos profetas. ¿Sales? Les digo una cosa y les hago énfasis, hermanos. Hoy en día nosotros no podemos degollar físicamente a nadie. Mas espiritualmente Dios nos da toda la autoridad y toda la potestad para poder hablar y defender el evangelio de Jesucristo. Eso es bíblico, hermanos. Eso es bíblico y nosotros tenemos que pelear espiritualmente en oración. Tenemos que pelear espiritualmente pidiéndole a Dios y sacando a la luz a las falsas profecías. No al profeta, porque nosotros no tenemos nada contra la persona. No tenemos nada contra Cash Luna, contra Guillermo Maldonado, contra Ana Méndez, contra la Yesenia Ten, contra todos esos falsos profetas, contra esas Jezabeles que hay hoy en día. No tenemos nada contra ellos. Lo que sí tenemos es contra lo que enseñan. Esos evangelios falsos, esos evangelios que solamente son evangelios de destrucción. Eso es en lo que estamos nosotros hoy en día. Con la persona, yo a la verdad, a todas las personas, mis respetos. Y oramos por ellos para que algún día el Señor tenga misericordia y el Señor nos traiga un arrepentimiento verdadero. Pero la verdad es muy difícil, porque ya estamos en el tiempo de que hay doctrinas de demonios. Y tengamos cuidado, ¿sale, hermanos? Bueno, vamos a seguir. Fíjense nada más, Entonces nos quedamos donde Elías prendieron a todos los falsos profetas. Perdón porque me perdí un poquito aquí en la Biblia. Déjenme, me encuentro nuevamente. Aquí me quedé. Dice, entonces Elías le dijo, prender a los profetas. Entonces le dijo Acab. Aquí ya aquí estoy. Dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come. Acab era el rey. El rey fue testigo de todo eso, Dice, y bebe, porque una lluvia grande se oye. Vamos a hacer énfasis aquí. Antes de que empezara toda esta historia que les estoy contando, la vida del profeta Elías, atrás, él había orado para que dejara de llover. Dios le daba la autoridad a Elías para que con su oración parara la lluvia. ¿Sales? Entonces, aquí Elías le está diciendo nuevamente que ahora por su palabra y por la autoridad que Dios le daba a él, iba a venir nuevamente lluvia sobre la tierra de Israel. Aquí le dice entonces Elías a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta aquí es la historia del profeta Elías, cómo él combatió a los herejes, cómo él combatió a los falsos profetas, pero cómo fue perseguido. Ahora vamos a hablar esto es de todos los triunfos que tuvo el profeta Elías, cuando él tuvo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver qué es de lo que nosotros nos debemos de cuidar. Hay momentos en que nosotros que predicamos la sana doctrina caemos en depresión, hermanos. Hay veces en que algún hermano habla mal de nosotros. Aún hay veces en que los pastores nos quieren hacer caer. Y a veces queremos meternos en algún lugar de depresión, donde nos llegamos a preguntar, ¿en verdad vale la pena servir al Señor? ¿En verdad vale la pena estar con Dios?
porque yo soy el único que estoy hablando de la sana doctrina y por qué la gran mayoría están escuchando estas lisonjerías. Para poder entender eso, les voy a leer un poquito ahora lo que sigue, aquí mismo en este libro de la Primera de Reyes, acerca del profeta Elías. Vamos a ver qué es lo que viene. Ahora viene la tristeza y la decaída de un gran profeta, de un gran hombre y siervo de Dios. Vamos a ver cómo viene la tristeza de Elías ahora. Dice, Acab dio a Jezabel, o sea su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces dio Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que Jezabel se reenojó con ganas. ¿Cómo no? Si a esta mujer le mataron todos sus falsos profetas, todos los que le decían Dios te ama, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios aquello, pero en realidad eran falsos profetas que Jehová nunca les habló a ellos. Entonces esta mujer estaba pero encachimbada, además no poder. ¿Sale? Entonces sigue diciendo así, dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó ahí su criado. Es difícil ver esto, ¿verdad, hermanos? Cómo ver al gran profeta Elías huir. Es triste. Yo a mí a la verdad me entristece aquí al ver cómo el gran profeta Elías aquí, teniendo toda la fe y toda la confianza en Dios, pudo caer en ese miedo para huir. Nosotros no podemos huir, no debemos escondernos ni escapar. Pero vamos a seguir viendo para entender un poquito más de esto. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense nada más hasta dónde llegó la depresión espiritual, hermanos, del gran Elías, del hombre que acababa de degollar a 450 falsos profetas él solo, del hombre que los combatió, del hombre que profetizó a los reyes de Israel por muchos años el verdadero mensaje. Aquí salió huyendo y se fue por un desierto donde caminó por un día de camino hasta llegar a un enebro y se sentó ahí deseando morirse. Y le dijo esto él a Jehová, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué triste, ¿verdad? Ver al hombre de Dios, al hombre de fe decaído. Hermanos, les digo una cosa, tengamos mucho cuidado nosotros. Yo les hago mucho énfasis siempre en mis predicaciones. No debemos de dejarnos caer porque un hermano no nos saluda al lado, porque de esos hermanos hay muchos en la iglesia, déjenme decirles. Hay muchos que se sienten de dinero todavía. Hay muchos que te miran y te voltean y te miran de lado y te hacen el puchi. Yo soy testigo de eso, y no voy a decir nombres porque no me es lícito decirlo. ¿Sales? Pero hay en la iglesia hoy en día aún pastores a veces que te ignoran. Mucha gente, muchos hermanos dicen, es que el pastor no me saludó hoy, yo ya no voy a venir a esta iglesia, yo ya no esto. Hermanos, entendamos que ese es nuestro desierto. El mismo desierto que Elías caminó después de que nosotros recibimos a Jesús, le conocimos. Elías fue perseguido por Jezabel para matarlo. Elías tuvo miedo. Nosotros no debemos de temer porque el pastor, porque el hermano no nos habla, no nos saludó, porque están echando habladas de nosotros. Ese es un desierto que el Señor va a permitir que nosotros caminemos para adquirir mayor madurez y mayor conocimiento en lo espiritual. Créanme lo que yo les digo, hermanos, yo en el trayecto que tengo, yo voy para 3 años, les comento esto, no llego todavía a 3 años de que yo conocí al Señor, de que el Señor me metió a leer sus escrituras. ¿Y saben por qué yo me metí a leer sus escrituras? Porque yo les digo una cosa, y les soy honesto, yo los líderes, sin dar nombres, que he tenido, y no digo que todos, he tenido muy buenos líderes, he tenido muy buenos maestros, pero hubo algunos que me abofetearon espiritualmente. ¿Sale? Hubo algunos que me abofetearon espiritualmente, y les digo una cosa, si me están viendo, se los agradezco. Gracias, porque gracias a eso fue que el Señor, en primera, el Señor lo permitió que pasara así. Hoy en día se los agradezco,
Porque gracias a eso, yo dije, me voy a meter a la Biblia, voy a leer, te voy a encontrar, Señor, y tú vas a ser mi guía, tú vas a ser mi guarda con quien yo camine. Yo te quiero a ti. Y cuando a mí me dieron esas abofetadas espirituales, no físicas, fue cuando el Señor me metió a su palabra. Y entendí yo que ese fue el desierto el que yo tuve que caminar. Voy a parar un poquito aquí porque vienen más adelante cosas más interesantes. Sigue diciendo así. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. O sea que se acostó en el desierto debajo de un enebro. Y vino un ángel y le tocó y le dijo, Elías, Elías, hijo mío, tu papá te manda tu comida. ¿Quién no a veces que mira a sus hijos dormiditos de tarde? Bueno, especialmente ahorita que están en cuarentena. A ver, están tarde, a ver, muñequitos, para arriba porque es la hora de comer. Papá ya les manda la comida, mamá les trae comida. ¿Sale? Así, Dios mandó a su ángel para ver a su hijo que estaba triste y decaído ahí. Dios es el que va a cuidar de sus hijos, no la iglesia, hermanos, no los hermanos de al lado. Somos el mismo cuerpo, sí lo somos, y nos amamos, claro que nos amamos. Si hay algunos que no nos aman, o incluso algunos que no se aman ellos mismos, no importa. Hay muchos también que se dicen ser hermanos y no lo son, solamente por estar en la iglesia. Como yo les digo, quien ama a Elías amó a Dios. ¿Por qué? Porque le obedeció. Quien no ama a Dios, quien no obedece a Dios, no le ama. Y la Biblia es clara, ¿sales? Hoy en día hay algunos hermanos, hermanas que llegan ahí y no le obedecen a Dios para nada en lo que hacen. Al contrario, andan viendo cómo meter cizaña, cómo llevar esos mensajes negativos al pastor, a los líderes. Y lo peor aún es que muchas veces los pastores les creen a eso, aún conociendo el largo historial negro, aún conociendo un largo historial de esa familia, de esas personas, cómo lo traen ya. Es una tristeza. Es una tristeza ver cómo a veces quieren tumbar a los buenos predicadores. Hoy en día no les puedo decir buenos profetas, porque hoy en día no hay profetas. Pero hoy en día quieren tumbar a veces a los sanos predicadores. Pero bueno, en fin, como les digo, esos son desiertos que nos toca caminar. Y vamos a seguir aquí lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta, o sea, te espera. Y dice, sigue diciendo, se levantó Elías pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb. Volvemos a los números de la prueba, ¿sales? 40 días y 40 noches caminó. Moisés caminó 40 años en el desierto. Moisés caminó 40 años huyendo cuando mató al egipcio. ¿Sales? Sigue diciendo hoy 20 más 20, año 2020, 20 más 20, 40. Estamos en el año de la prueba, hermanos, en la cuarentena. Ojo, cuidado, porque los tiempos se acercan. Cristo viene pronto, hermanos. Bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Sigue diciendo, se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Imagínense nada más hasta dónde estaba el desánimo, la tristeza y la depresión espiritual del gran Elías, que se fue caminando y se metió a una cueva con una gran depresión, así como cuando pasa lo que les digo, cuando un hermano no los saluda, cuando el pastor no les habló, cuando pasó cualquier cosa, que llegan a la casa y se meten a su habitación, apagan la luz, la tele, todo, y están en una depresión que inclusive a veces les pasa por la mente, Dios, no sé cuál es mi propósito de estar en este mundo, Señor, porque yo te quiero servir, pero las cosas no van bien. Cuidado, hermanos, cuidado, Tengamos mucho cuidado, porque el Señor siempre está con nosotros. Y muchas veces es un desierto el que tenemos que caminar. Es una cueva en la que nos tenemos que meter para que el Señor traiga esas tortas, nuestro descanso en el enebro, para que vengan los ángeles de Jehová y nos fortalezcan y nos levantemos con fuerza. Vamos a ver aquí.
Dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, fíjense nomás lo que él respondió a Elías. Esto es algo que a mí me impacta mucho. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea que Elías sentía celos, depresión. Y soy honesto, hermanos, yo lo he sentido también. Ha habido momentos, como se los he dicho, donde me he preguntado, ¿vale la pena estar con Dios? Porque yo me esfuerzo, yo me meto en la palabra y yo trato de predicar y trato de llevar la sana doctrina, pero aún así los hermanos nos ignoran, aún así los hermanos no quieren escuchar y nos viene un vivo celo por la palabra de Jehová de los ejércitos, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, donde uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si tu palabra es clara y verdadera? ¿Por qué están escuchando otras falsas doctrinas? ¿Por qué cuando yo les predico la verdad conforme a tu palabra, no a la mía? ¿Por qué aún así dicen, este está loco, este es un fanático? ¿Por qué va a ser pues, hermanos? Pues porque hoy en día no quieren la sana doctrina, no quieren la verdadera palabra de Jehová. Hoy en día quieren vivir todavía en el mundo de Baal, el cual el mundo de Baal espiritual es el mundo. Todavía quieren andar, cansado estoy ya de decirlo, hermanos, pero todavía quieren caminar en el mundo de muchos pensamientos, de muchas formas. No podemos servir a dos señores, porque estamos bien con uno o estamos mal con el otro. Nosotros vamos a estar en el mundo porque vivimos en el mundo y en el mundo estamos para predicar, para llevar el evangelio. Claro que tenemos que trabajar, tenemos que convivir con la gente del mundo. A lo que no podemos hacer es relacionarnos, a meternos en sus bromas, a burlarnos de la demás gente, a sonreír cuando ellos se burlan de otra gente. No podemos nosotros entrar a ese tipo, porque de esa manera ya nos están arrastrando a su mundo. Y no, nosotros cuando vamos a ellos, vamos a ir para predicarles, para hablarles de Dios. Claro, no les gusta al mundo, no les gusta al mundo que les hablemos de Dios, no les gusta que les digamos Dios te ama, Cristo te ama, arrepiéntete. Mira, uno cuenta su testimonio, a mí me quitó de borracheras, drogas, bla, 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 de todo. Pero como ellos están en el mundo, a ellos no les gusta. Entonces, como a ellos no les gusta, te empiezan a rechazar. A rechazar. Pero nosotros, hermanos, refortalecidos en el Espíritu Santo, debemos de ser fuertes e inteligentes. ¿Sale? Entonces, si nosotros vamos al mundo es para predicar la palabra del Señor. No para mezclarnos ahí con ellos, a sus bromas, a sus fiestas. A nada de eso, hermanos. Claro que podemos ir, claro que les amamos y les tenemos que amar, porque les tenemos que llevar la predicación, tenemos que llevar las buenas nuevas, tenemos que llevar el evangelio hasta lo más inhóspito de la tierra, como dijo Jesús. Tenemos que ser testigos de él en todo Samaria, en Judea y hasta lo más inhóspito de este mundo. Así debemos hacer. Entonces no me malentiendan, no me confundan cuando yo les diga que no podemos estar en el mundo. Yo me refiero a no podemos estar en el mundo en su estilo de vida. Nosotros podemos estar en el mundo y vivir en el mundo para trabajar, pero sobre todo para evangelizar. El evangelio de Jesús es nuestro principal propósito, llevar las buenas nuevas. El amor de Jesús, por cuánto nos amó el Padre que dio a su Hijo unigénito en la cruz. Todo eso es lo que tenemos que entender de cómo podemos estar en el mundo. Porque si vamos a estar en el mundo para entrar en sus bromas, en sus pleitos, en sus enojos, en sus contiendas, ahí ya estamos mal. Ahí ya estamos entrando un pie en el pie de los Baales. Vamos a seguir aquí viendo lo que dice. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Escuchen esto, viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Tenemos viento, fuego y terremoto.
Tomen nota, viento, fuego y terremoto. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que allí el Señor le estaba quitando en ese momento al gran Elías el don de profeta. ¿Sale? ¿Por qué? Dios no lo estaba desechando, hago énfasis. Dios tenía otros planes más grandes para Elías todavía. Muy, muy grandes son los planes para Elías. Porque Elías va a regresar en la gran tribulación junto con Moisés. Porque la Biblia dice que el que con su boca abre los cielos y llueve, ese es Elías. Y el que con su vara vuelve las aguas del mar sangre, ese es Moisés. Son los dos testigos que van a venir en la gran tribulación. Ellos van a bajar nuevamente a la tierra. Difícil de creer, dije en el programa de televisión, pero así es, la verdad, así lo dice la Biblia. Vamos a ver cuáles eran los planes de Dios para con Elías. Dice: y yo haré que queden, dice, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora aquí hay algo bien interesante que a mí me gusta muchísimo. ¿Se acuerdan de qué es lo que dijo Elías? Aquí en el 14 dijo Elías esto: respondiendo Elías a Jehová le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea que Elías creía que él era el único profeta de Jehová que quedaba, pero no. Recordemos lo que dice la Biblia: los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Dios, en su misericordia, en su gran poder y conocimiento, él ya tiene todo planeado. Elías, él creía que era el único profeta que quedaba de sana doctrina, el único profeta de Jehová. Pero fíjense ahora lo que dice acá, dice en el 18, dijo Jehová: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjense nada más, Elías creyendo que él estaba solo, y ya Jehová tenía 7,000 preparados, que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni cuyas bocas lo besaron tampoco. Fíjense nada más aquí, me gusta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que no doblaron las rodillas ante Baal? Somos los que, a pesar de que nos han perseguido en la iglesia, somos los que, a pesar de que han hablado de nosotros, no doblamos las rodillas ante esos Baales, y nuestras bocas jamás van a besar esas personas de falsa doctrina. ¿Qué quiere decir besar? Que no vamos a andar ahí arrastrándonos simplemente porque se dice es el ungido de Dios, porque no. Satanás unge mucha gente también. Entonces debemos de ser inteligentes y discernir quién es ungido de Dios y quién está ungido ya por un demonio, quién está ahí en una doctrina de demonios. Eso es lo que debemos de entender. Yo creo que todos, cuando cambiamos de la iglesia tradicional a la que estamos hoy en día, entendimos que estábamos en una doctrina de demonios. No digo nombre, pero todos estuvimos en una tradicional. Ya todos saben a lo que me refiero. Entonces, hoy en día, déjenme decirles, hoy en día todos nosotros creemos que nosotros estamos en la sana doctrina, pero déjenme decirles que no es así. Hoy en día la gran mayoría, aún de las iglesias cristianas, están perdidas por los evangelios de prosperidad, evangelios light, evangelios donde se han levantado mujeres ahí en los altares, mujeres con minifaldas, mujeres con tacones, mujeres con pelos pintados, todo eso, todo lo que la Biblia prohíbe. Pero ¿qué dicen hoy en día las hermanas? No,
Hoy en día estamos en tiempos nuevos. Hoy en día los tiempos han cambiado. Mentira del diablo, demonio hay en esos pensamientos. Que el Señor reprenda al diablo. Porque la Biblia es eterna, la palabra de Dios es eterna, nuestro Dios es eterno y su palabra no cambia, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entendamos eso por el amor de Jesucristo. Arrepentidos y convertidos de todo su corazón, porque Cristo viene pronto y se va a llevar a su iglesia sin mancha ni arruga. La Biblia es clara y dice que todo aquel que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Todo aquel que se denomina amigo del mundo se determina como enemigo de Dios. Es mentira todo eso que les hacen creer hoy en día en las iglesias. De que pueden vestir como quieran, de que pueden pintarse. Lean la Biblia y en la Biblia es clara y verdadera. Hay muchas hermanas de Dios. Yo conozco a muchas. Tengo muchas hermanas. La gran mayoría son hermanas de Dios. Pero seamos honestos y seamos verdaderos conforme a la palabra de Dios. Hay muchas hermanas que hoy en día se han desviado de la sana doctrina. Se han ido en pos de los Baales. Se han ido por el mundo. Le han dicho al Señor, a mí no me gusta este pelo que me diste, Señor. A mí no me gusta esta cintura, a mí no me gusta aquello. Y se ponen a meterle bisturí por donde quiera. Díganme si eso es tener el Espíritu de Dios. Porque los que vivimos en Espíritu ahora, lo que pasa en nuestra carne, no nos importa. Seamos de la forma que seamos. Así es el Evangelio de hoy en día. Lo han querido cambiar. Convertíos y arrepentidos. Volvámonos a las sendas antiguas. Volvámonos a las sendas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Matías, de Mateo. A las sendas de Jesucristo, como Jesucristo reprendía con palabra, autoridad y todo poder. Como nuestro Rey de Reyes hacía todo lo que hizo. Tenemos mucho testimonio aquí. En esta palabra preciosa Biblia que es eterna, nunca ha cambiado. Así que no me vengan hoy en día con que estamos en tiempos nuevos. Solo recuerden esto, el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Así lo dice la Biblia. Ya casi terminamos, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblan ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, seamos de esos 7,000, hermanos. Seamos de esos 7,000 que nunca doblamos las rodillas ante los falsos Baales. ¿Sales? A los que nunca besamos y cuyas bocas no lo besaron. Dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, ahí encontró Elías a Eliseo y ahí lo ungió, para que él lo reemplazara. Entonces, dejando él los bueyes, o sea, Eliseo, dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, aquí es una parte de la vida del gran profeta Elías que yo quería platicar, que yo quería comentar con ustedes. Ahora, ¿qué iba a pasar después con Elías? ¿Qué pasó después con Elías? La historia sigue, continúa, es larga. Elías se fue caminando, siguió caminando, llevándose a Eliseo. Él le mostró a Eliseo todas las cosas que se tenían que hacer. Obviamente Dios le dio la palabra. Dios es el que decide a las últimas qué es lo que va a pasar. Yo siempre les he hablado y les he predicado del arrebatamiento, y siempre lo voy a hacer porque es para lo que el Señor a mí me ha levantado. Gracias a Dios el Señor me ha permitido conocer a muchas personas de sana doctrina, me ha permitido compartir, me ha permitido entender. Hay muchas personas de sana doctrina que están anunciando el arrebatamiento hoy en día en redes sociales. Me gustaría mencionar sus nombres, pero por derechos y por respeto no puedo. Pero hay grandes pastores, grandes ministros. Hay muchos predicadores todavía hoy en día que están predicando la sana doctrina en redes sociales, que son todavía de esos 7,000, quizás son más, quizás son millones. Hermanos, escuchemos esas sanas doctrinas que nos están hablando de los arrebatamientos, que nos están hablando de la segunda venida de Jesús para los que se van a quedar en la gran tribulación.
Pero hermanos, recordemos que nosotros no buscamos ni gran tribulación, nosotros no buscamos un anticristo, nosotros buscamos a Jesús. Jesús es el amor, Jesús es la vida, Jesús es el camino. Y nosotros esperamos conforme a sus promesas el arrebatamiento para después heredar cielos nuevos y tierra nueva. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Elías? Yo les voy a decir una cosa, para quienes no crean en el arrebatamiento, no crean que hay arrebatamientos, ya ha habido arrebatamientos en la historia de la humanidad. Y Elías es un gran ejemplo de ellos. Elías fue arrebatado por Dios. Dios lo levantó en un torbellino, en un remolino de fuego, de viento, y se lo llevó al cielo en carros de fuego. Vamos a ver qué es lo que dice ahí, y con esto voy a cerrar esta predicación, hermanos. Para eso los voy a invitar a que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Y con esto terminamos, para que nos sigamos gozando en las promesas de Dios, del arrebatamiento que está muy próximo a suceder. No sé si ustedes, hermanos, en estos últimos días, ayer, no estoy seguro si pasó ayer o antier, de hecho lo publiqué yo ayer en mis redes sociales. En Puebla se levantaron 2 torbellinos en forma de serpiente pegando desde la tierra hasta el suelo. Déjenme decirles que esas son señales divinas, aunque la NASA, aunque la ciencia vayan a poner la explicación científica que quieran dar, son fenómenos que nunca se han visto en esta tierra. Son señales, hermanos, son señales. El Señor se está mandando a sus ángeles en forma de torbellinos para anunciar el juicio, para anunciar lo que viene a la tierra todavía después de todo lo que ya estamos pasando. Vamos a ver aquí. Ya cuando Elías había caminado varios tiempo con Eliseo, dice así, aquí les voy a hablar donde Elías fue arrebatado a los cielos. ¿Sales? Dice, cuando habían pasado, o sea, Elías y Eliseo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. O sea que Elías ya sabía, ya Dios le había dicho que él iba a ser quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. O sea que aquí prácticamente él, mientras le decía eso, en su mente él estaba orando a Dios y él le decía, Señor, si él va a ver lo que hago, yo cómo voy a ser arrebatado, te pido que le des una doble porción de mi espíritu a Eliseo. Y si él no lo va a ver, pues será señal de que no. Entonces Elías le dijo a él, cuando Elías le dijo en su pensamiento a Dios eso, él a la misma vez le dijo a Eliseo, que cosa difícil has pedido, si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no me vieres, no. Eliseo le pidió 2 porciones del espíritu de Elías. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Bendito sea el Altísimo, bendito sea mi Señor Jesucristo. Aquí está pasando el arrebatamiento de Elías. Bajaron caballos de fuego con carros de fuego en formas de torbellinos. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí podemos ver cómo iban los 2 caminando cuando un fuerte viento los apartó, un torbellino de fuego, y bajaron carros de fuego y caballos de fuego y le tomaron Elías y fue levantado al cielo y se lo llevó el Altísimo, se lo llevó Dios. Elías no conoció muerte, hermanos. Él no conoció muerte física en este mundo, mucho menos espiritual, porque él partió con el Señor en vida. Qué gran dicha y qué gran honra para el gran Elías, imagínense eso. Es lo que nosotros esperamos hoy en día. Muchos de nosotros, hermanos, no vamos a conocer muerte. Vamos a ser como el gran profeta Elías, vamos a ser llevados todavía. Vamos a tener la gran dicha de no conocer la muerte, porque conforme a la Biblia ya estamos en la última generación. Y aún así, si nosotros muriéramos, seremos levantados del polvo
para recibir nuestra herencia en la vida eterna. Pero muy probablemente nosotros, hermanos, ni siquiera lleguemos a conocer la muerte física. Esa ya será la voluntad de Dios, porque solamente el Padre lo sabe. Pero conforme a su palabra, conforme a las profecías, estamos en la última generación. Todos aquellos que nacieron del 14 de mayo del 48 para acá, somos considerada como la última generación. Y muchos de todos nosotros, los del 48 para acá, que hayamos nacido en estos años, muchos no conoceremos muerte física. Seremos arrebatados como el gran profeta Elías, que fue levantado en los cielos. Así nosotros seremos levantados, dejaremos este cuerpo y subiremos, nuestro espíritu subirá a las nubes en el aire, y ahí recibiremos al Señor, como lo dicen en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Queridos amigos y hermanos, aquí yo les he comprobado con la Biblia cómo han pasado arrebatamientos. Y hay más, él no es el único. Enoc también caminó con Dios y anduvo conforme a las palabras de Dios, conforme a sus mandamientos. Y Enoc no conoció muerte, también se lo llevó Dios vivo. Eso después se los muestro en otro día, porque ya la prédica se me está alargando un poquito. Hermanos, gocémonos en la palabra, gocémonos en nuestro Señor Jesucristo. Busquémosle en amor, en verdad, en espíritu, de todo corazón. Démosle adoración a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos salvó, que Él nos redimió. Si tú estás escuchando esta predicación y tú ya estás entendiendo, tú estás viendo todas las cosas, amigo del mundo, familiar, quien sea, tú estás viendo las cosas que están pasando, pestes, plagas, guerras, rumores de guerra. Déjame decirte que vienen hambre, vienen terremotos, y esto es el principio, porque este mundo literalmente va a ser destruido. Pero antes de que todo eso pase, antes de que venga la gran tribulación, antes de que los demonios sean liberados del infierno, del segundo cielo, antes de eso va a venir Jesucristo para sacarnos, así como te acabo de enseñar aquí en la Biblia, cómo sacó al profeta Elías, así va a venir por nosotros. Recíbele en tu corazón y conviértete. El libro de Romanos dice que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor Altísimo le resucitó de entre los muertos al tercer día, tú y toda tu casa serás salvo. Confiésalo con tu boca, créelo en tu corazón y arrepiéntete de todo lo que has hecho y vive para el Señor dejando todo pecado. Y Él te levantará si es que mueres físicamente, y si Él viene hoy o mañana, Él te va a llevar entre las nubes. No esperes para mañana, porque tú no sabes si el día de hoy, saliendo de tu casa, pasa un carro y te atropella y muere. Tú no sabes si el día de mañana pasa el arrebatamiento, o quizás ahorita pasa el arrebatamiento y te quedaste a toda esa destrucción que viene. Por eso es que yo no entiendo cómo hoy en día muchos pastores todavía dicen: dele tiempo, poco a poquito se va arrepintiendo. No, mentira del diablo de esos pastores. Porque si tú quieres salvar tu vida en verdad, Jesús puede venir en este mismo momento, o saliendo te pueden atropellar, morir, y en 2 segundos estarías en el infierno. Por eso es muy importante de que hoy en este justo momento, recibas a Jesucristo a tu Señor en tu corazón, como tu Dios y como tu Salvador. Cristo te ama y Cristo viene pronto. Arrepiéntete, arrepentidos y convertidos, porque Cristo viene ya. Que tengan un excelente fin de semana, queridos amigos y hermanos. Hasta pronto. Bendiciones para todos.